Viene Bienvenidos cabalgando alumnos José a su Antonio, curso de sistema nervioso. se viene desde el barranco. Esta es la segunda parte de la semana 12 que va a tratar acerca del tema de cerebelo. Va a lo largo del camino. El contenido de nuestra exposición del día de hoy. Y empezaremos con lo que es la descripción macroanatómica del cerebelo. Bueno, el cerebelo es parte del encéfalo, es un órgano que es parte del encéfalo. Embriológicamente deviene del metencéfalo, una división de la vesícula inicial primaria del romboencéfalo. Este está ubicado en la fosa posterior, es decir, por debajo del tentorio, la tienda del cerebelo, el despliegue de la dura madre. El cerebelo en sí es un órgano que conecta o releva información sensitiva con la información de la corteza motora. Hay una conexión entre uno y otro, entre la corteza motora del cerebro y las vías sensitivas aferentes que están viniendo por la médula espinal hacia la corteza somatosensorial, pero releva en el cerebelo a fin de que en él se coordine el acto motor, se produzca un acto motor coordinado, fino, debidamente ejecutado como tal. Es un órgano intermedio entre uno y otras vías descendentes y vías ascendentes. Entre sus funciones mantiene la postura y el balance corporal. Obviamente esto es muy importante para lo que es la marcha, para lo que es cualquier actividad que uno requiera, un movimiento coordinado, fino, mantiene el tono muscular, coordina la actividad motora voluntaria y es súper importante el cerebelo para lo que es el aprendizaje motor. También últimamente se ha visto que el cerebelo está implicado en algunas funciones de tipo cognitivas, más que todo emocionales, ¿no? Funciones que tienen que ver con lo que es la parte emotiva. Y obviamente cognitiva porque tiene que ver con lo que es el aprendizaje motor. Vamos a estudiar también acerca de las vías aferentes y eferentes que van al cerebelo. Las vías aferentes al cerebelo son aquellas que vienen por la médula espinal, la principal de todas, la espinocerebelosa. Vías del trigémino también van al cerebelo, vías vestíbulo-cerebelares que tienen que ver con lo que es el equilibrio y el octavo craneal. Y también hay vías que van desde la corteza a través de núcleos pontinos hacia el cerebelo. Asimismo, vamos a estudiar las vías eferentes, las cuales principalmente llegan desde los núcleos cerebelares hacia la corteza cerebral, ¿sí? Hacia la corteza cerebral. Como les decía, el cerebelo está ubicado en la fosa posterior. Nosotros podemos distinguir una serie de áreas en el cerebelo. El vermis que está al centro, acá no lo vemos, lo vamos a ver en otra lámina, y los hemisferios cerebelosos. Las fisuras, que las vamos a ver también en otra lámina, primario, horizontal y posterolateral, pero lo que sí vemos acá en este corte sagital del cerebelo es los pliegues que tiene los hemisferios cerebelosos. Estos pliegues, ¿no? Pequeños, chiquititos que están acá, ¿sí? Se le llama también folias cerebelli. Son pliegues minúsculos, bien pequeñitos que están acá a este nivel. Se sabe que si uno extiende estos pliegues que están acá, o sea, estos pliegues que están acá, uno los extiende, ¿no? En una superficie,
se calcula que la superficie que está plegada a este nivel es cerca a la mitad de lo que tiene la superficie de la corteza cerebral. O sea, es bastante, es decir, que hay bastante. La corteza cerebral es corteza cerebelar del cerebelo es muy amplia. Lo único que está bien plegadito, está bien dobladito en la superficie. El cerebelo como tal tiene tres capas: granular, la célula de Purkinje molecular, lo vamos a ver cuando veamos microanatomía, y tiene cuatro núcleos, que son el fastigio, globoso, emboliforme y dentado en dirección medial a lateral. Acá también en esta lámina ustedes ven el cuarto ventrículo, el tronco encefálico, y esta disposición, esta sustancia blanca está dispuesta como si fuera un arbolito. Se le llama también el árbol de la vida. El árbol de la vida. Ok. Muy bien. Veamos ahora entonces dos esquemas sobre la anatomía del cerebelo, la anatomía superficial. Entonces una vista superior del cerebelo es como que uno estuviera viendo esta parte de acá, la vista superior. ¿Sí? Y esta es la vista anterior, es como que yo hubiera retirado el tronco encefálico, lo estoy viendo de frente al cerebelo. ¿Sí? Entonces, en la vista superior uno encuentra al centro esta formación del cerebelo que se llama vermix. ¿Sí? Parece un gusanito, por eso es nombre vermix cerebelar. Y a los costados están los hemisferios cerebelares, ¿no? Hemisferio cerebral del lado izquierdo, hemisferio cerebral del lado derecho. Podemos ver algunas fisuras de la fisura primaria que delimita hacia adelante el lóbulo anterior del cerebelo, ¿sí? El lóbulo posterior detrás de la fisura primaria, y vemos estos pliegues que se han dibujado, ¿no? Que están acá, son las láminas, las cuales desplegadas obviamente van a dar, o sea, si se despliega todas las láminas, la superficie es similar a la mitad de la superficie de la corteza del cerebro. Visto en su parte anterior, en su cara ventral, retirando el tronco cefálico, uno lo que puede darse cuenta es que todavía acá está el vermix, ¿verdad? El vermix. Y a los costados vemos estas estructuras que son los que conectan, la sustancia blanca que conecta, que une al cerebelo con el tronco cefálico. Se les llama pedúnculos cerebelosos. Son tres: superior, medio e inferior, siendo el medio el más importante, el más grueso, el que contiene las fibras más gruesas y se conectan con el puente. Algunas cosas interesantes que pueden ver acá: tenemos las amígdalas cerebelosas, ¿sí? Que podemos verla acá. Esta sería la amígdala cerebelosa, que está muy cerca ya al agujero magno, ¿sí? Al centro estaría pues la úvula del cerebelo, que es una porción del vérmix. Por encima están las pirámides y el nódulo. A los costados del nódulo, siguiendo la línea, estarían el lóbulo, los flóculos, ¿sí? Los flóculos. Esto va a formar un lóbulo, que se llama el lóbulo flóculo nodular. Ok, entonces tenemos estas dos vistas, superior y anterior. Filogenéticamente, el cerebelo se divide en tres porciones, ¿sí? Tres porciones. El espino cerebelo, ¿sí? Que corresponde a lo que es el lóbulo anterior, es decir, lo que está por delante de la fisura primaria. Este lóbulo anterior se encarga de regular el tono muscular y va a recibir información de la médula espinal, es decir, las vías espinocerebelares. Luego tenemos el neocerebelo, que es esta porción, la porción más grande del cerebelo, ¿sí? Entre la fisura primaria y la fisura posterolateral. El neocerebelo coordina actividades motoras voluntarias y recibe vías córtico-pontocerebelares, es decir, desde la corteza motora se envía información a esta zona de acá, y esta zona de acá de una u otra forma integra información para que el movimiento que se está ejecutando desde la corteza motora sea fino y controlado.
Y la tercera división es el lóbulo flóculo nodular, que es el vestíbulo cerebelo, ¿sí? Que es el vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo, como su nombre le dice, recibe información de las vías vestibulares del vestíbulo y por lo tanto mantiene el balance y la postura corporal. Esta imagen, acá lo mismo, repetimos la división filogenética y acá estamos viendo lo que vendría a ser los lóbulos visto en un corte sagital con sus divisiones, con sus subdivisiones. ¿Sí? Tenemos el lóbulo anterior por delante de la fisura primaria, ¿sí? Está compuesto por estas tres subdivisiones: la língula, el lóbulo central y el culmen. Acá estaría la fisura primaria. Luego está el lóbulo posterior, que corresponde a lo que es la porción del neocerebelo, ¿sí? Ahí encontramos el declive, el folium, tuber, pirámide y la úvula. A los costados de la úvula estarían las amígdalas cerebelosas. Y la porción vestíbulo cerebelo, o sea, del lóbulo flóculo nodular, que corresponde a la región del vestíbulo cerebelo, ¿sí? Está pues compuesto por el nódulo. Acá este pequeño nódulo, ¿sí? Estas divisiones son de lobulillos, ¿ok? Ahora, existe otra forma de dividir al cerebelo en una visión longitudinal, ¿sí? A lo largo eh, del eje axial, es decir, en longitud, ¿no? Longitudinal. La otra era una división horizontal. Podemos dividirlo al centro, como dije, el vérmix. Esta es la mitad del cerebelo, un hemisferio cerebeloso, en este caso el hemisferio cerebeloso del lado derecho. El vérmix, la región paravermial y el hemisferio, ¿no? El hemisferio cerebelar, ¿sí? Entonces, eso también lo hemos visto acá. Acá está el vérmix, la región paravermial, ¿no? Acerca al vérmix, y los hemisferios, es decir, la zona lateral de los hemisferios. El vérmix, la corteza del vérmix, se proyecta fibras hacia el núcleo del fastigio, que es un núcleo que está en la sustancia blanca del cerebelo. El paravérmix proyecta sus vías hacia los núcleos emboliforme y globoso. Ambos, el emboliforme y el globoso, forman el núcleo interpósito. Y la porción lateral de los hemisferios proyectan fibras hacia el núcleo dentado. Esta imagen corresponde a lo que se conoce como los homúnculos cerebelosos. Recordarán ustedes que cuando veíamos la vía piramidal y la vía somatosensorial, había una proyección en la corteza cerebral del cuerpo humano. Así como en esas vías, el cerebelo también tiene una proyección del cuerpo humano sobre la corteza cerebral. Esta es la proyección de las fibras de la corteza motora y la corteza somatosensorial sobre la corteza cerebelar de las partes del cuerpo humano. Dense en cuenta de un punto acá. La zona que está cerca al centro del cerebelo, es decir, el vérmix, controla el tono muscular de los músculos que están cerca a la médula espinal, es decir, musculatura axial. Esa musculatura, esos músculos son muy importantes para estar de pie, caminar, para mantener contraídos los músculos del tronco. Es muy importante para uno estar de pie y caminar. En cambio, los hemisferios cerebelares coordinan la información motora de las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para lo que son movimientos de los apéndices, de las extremidades.
escribir, comer, digamos, también para caminar, pero son cosas más distales al tronco, ¿sí? Entonces, eso es lo importante del homúnculo cerebeloso. Como les decía, el cerebelo se conecta con el tronco cefálico a través de los pedúnculos cerebelosos. Son tres. El pedúnculo cerebeloso superior, que vemos acá, se conecta con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande, que es de acá, que se conecta con el puente. Y el pedúnculo cerebeloso inferior, que vemos acá una parte y otra acá, que se conecta básicamente con estructuras del bulbo. El superior básicamente emite axones eferentes, es decir, que salen del cerebelo y que van a llegar a la corteza cerebral, ¿sí? Esos axones llegan al núcleo rojo, llegan al tálamo y de ahí a la corteza cerebral, la corteza motora. También tiene vías aferentes que provienen de los extractos espinocerebrales anteriores. El pedúnculo cerebeloso medio recibe básicamente información eferente de los núcleos pontinos, los núcleos que están a nivel del puente, que vienen desde la corteza cerebral. Y el pedúnculo cerebeloso inferior recibe casi toda la información aferente que está llegando por la médula espinal, por los núcleos vestibulares, hacia el cerebelo, ¿sí? Porque, ¿no? Espinos cerebelares, cuneos cerebelares, olivovestíbulos cerebelares, casi la mayor parte de las vías aferentes llegan a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y alguna fibra cerebelo-vestibular eferente va también por el pedúnculo cerebeloso inferior. Revisemos ahora la microanatomía del cerebelo. El cerebelo consta, desde el punto de vista microanatómico, de tres capas. La corteza cerebral, la capa molecular, que es la capa más externa, la capa de la célula de Purkinje y la capa de la célula granular. Y en la sustancia blanca vamos a encontrar cuatro núcleos, que del centro a la región lateral son el núcleo del fastigio o fastigial, globoso, emboliforme y dentado. En esta imagen ustedes están viendo una porción acercada de la folia cerebelar, los pliegues cerebelares, y ustedes ven, ¿no?, las tres capas: molecular, Purkinje y la zona granular. Y esta es la pía madre. Recuerden que el cerebelo está cubierto por meninges. La corteza cerebral contiene una serie de células. Acá están las tres capas: granular, capa de la célula de Purkinje y la capa molecular. Entonces, en la capa granular vamos a encontrar las células granulares. Estas células granulares, que las vemos acá, son células excitadoras, tienen glutamato y forman, con sus acciones se prolongan hacia la capa molecular y van a formar estas fibras que llaman las fibras paralelas. Estas fibras paralelas son excitadoras, van a excitar a las células de Purkinje. Las células de Purkinje se caracterizan porque contienen abundantes dendritas. Dentro de todos los tipos de neuronas, estas son las que tienen mayor cantidad de dendritas. Son células inhibidoras y van a formar parte de las vías eferentes cerebrales. Es decir, el axón que nace de la célula de Purkinje corresponde a la vía eferente cerebral. Del cerebelo llega información y sale de la corteza esa información a través de estas fibras que son los axones de la célula de Purkinje. Estas fibras son inhibitorias. Las células en cesta, esta de acá, y las células estrelladas son parte de la capa molecular, ¿no es cierto? Y van a inhibir a las células de Purkinje, ya que contienen GABA. Y las células de Golgi
inhiben a las células granulares. Están a nivel de la capa granular. ¿Okay? También es importante describir los tipos de fibras que llegan a la corteza cerebelar. Las fibras aferentes son excitadoras. Y hay dos tipos de fibras, las musgosas y las trepadoras. Las fibras musgosas están llegando al cerebelo y alcanzan la capa granular. Vienen de tractos espinocerebelares, pontocerebelares y estas fibras van a estar en conexión con dendritas de las células ganglionares, como ustedes ven acá. Acá hay una fibra musgosa, ¿cierto?, que se conecta con dendritas de células ganglionares. Forman una estructura anatómica denominada glomérulo cerebelar. Y las fibras trepadoras van a llegar ¿hasta dónde? Hasta la célula de Purkinje. Estas fibras trepadoras provienen de los núcleos olivares inferiores y conforman parte del tracto olivocerebelar. Veamos ahora las vías aferentes y eferentes relacionadas con el cerebelo. Al cerebelo le llega información de todo tipo, sensitiva, visual y auditiva, a través de los colículos superior e inferior. Colículo superior, vía visual, colículo inferior, vía auditiva. También le va a llevar información de los núcleos del trigémino, del vestíbulo, del aparato vestibular, y información de los tractos de la médula espinal, del tracto espinocerebeloso, principalmente homolateral. Recuerden que los tractos espinocerebelosos habían dos, uno era homolateral y otro contralateral. Pero el grueso de fibras que llegan al cerebelo son homolaterales, en la mayor cantidad. Esto es muy importante que usted tenga en cuenta esto. El grueso de fibras que llegan al cerebelo, por ejemplo, del hemicuerpo derecho de los miembros inferiores, del miembro inferior y del miembro superior del lado derecho del cuerpo, es decir, de los usos musculares, vías que tienen que ver con lo que es la propiocepción, ubicación espacial de los músculos, de los tendones, de las articulaciones del hemicuerpo derecho. ¿A dónde va a llegar? Va a llegar al hemisferio cerebeloso del lado derecho, ¿sí? Del mismo lado, siempre del mismo lado, ¿ok? Y una vía muy importante que debemos tener en cuenta es la vía olivocerebelar. Habíamos visto que el complejo olivar está compuesto por la oliva superior e inferior. El núcleo olivar superior tenía que ver con lo que eran la identificación o localización del sonido, ¿sí? Era parte de la vía auditiva. La oliva inferior es un núcleo que recibe información de la corteza motora y sensorial, somatosensorial del cerebro. ¿Sí? Esa información va al núcleo olivar inferior y del núcleo olivar inferior se proyecta al cerebelo a través de la vía olivocerebelosa. Esto es muy importante para efectos de aprendizaje motor. Cuando uno está aprendiendo una nueva tarea, una nueva actividad motora, esta vía se tiene que activar con el fin de que el cerebelo pueda ayudar a regular el tono muscular y la coordinación del cuerpo humano, de las extremidades que están involucradas en este acto de aprendizaje motor. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la vía olivocerebelosa es una vía que tiene que ver con lo que es aprendizaje motor. En esta lámina también ustedes pueden descubrir las zonas las cuales están recibiendo información de tipo visual, somatosensorial, acústica y vestibular. La vestibular, básicamente el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? La parte somatosensorial, el grueso de lo que vendría a ser el lóbulo posterior del cerebelo, ¿verdad? Y la parte visual y acústica, esta zona de acá, que está más cerca a la zona del lóbulo flóculo nodular, esta zona de acá. ¿Sí? Vías eferentes cerebelares. Las vías eferentes cerebelares
tenemos dos que son las más importantes. Esta es la más importante, la vía dentado-rubro-talámica cortical. Esta vía nace en la corteza cerebelar a través de las fibras de Purkinje, ¿sí? Las fibras de Purkinje son las fibras eferentes principales. Las fibras de Purkinje llegan hacia los núcleos cerebelares, el dentado, el interpósito, el fastigio, en fin. En este caso, la vía dentada llega hasta acá, ¿no es cierto?, el núcleo dentado, y de allí las fibras se proyectan a través al núcleo rojo contralateral. Estas fibras están yendo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Recuerde, el pedúnculo cerebeloso inferior, más que todo, recibe información de la médula espinal al cerebelo, mientras que el pedúnculo cerebeloso superior básicamente tiene fibras eferentes que van a ir hacia el núcleo rojo del lado contrario. Si este es el cerebelo del lado derecho, va a llegar al núcleo rojo del lado izquierdo. ¿Okay? Y de ahí va a llegar al tálamo, al núcleo ventrolateral del tálamo, y de ahí va a llegar a la corteza motora. Entonces, esta es una vía también que está implicada dentro de lo que es el aprendizaje motor. ¿Sí? Hay una vía, habíamos visto que había una vía aferente, ¿no es cierto?, que venía de la corteza somatosensorial y que implicaba la conexión con la vía, con el núcleo olival inferior. Y esta es una vía eferente, que va hacia la corteza motora. Ambas, en uno u otro momento, están regulando de cosa, la actividad motora, el tono muscular adecuado para hacer una actividad. Y otra vía importante es la vía del fastigio vestibular, que está implicada en lo que es la coordinación y el equilibrio para lo que es regular los movimientos oculares, ¿no? Recuerden ustedes que los núcleos vestibulares tienen mucha relación con, con el movimiento de los oculomotores, los ojos, a través del fascículo longitudinal medio. Y también tienen que ver, esta vía está en relación se conecta con el tracto vestíbulo espinal, ¿sí? Para lo que es la regulación de la postura corporal ante cambios, movimientos de la cabeza, ¿no? Tracto vestíbulo espinal. Por último, veamos síndromes cerebelares. Bueno, el síndrome cerebeloso, lo que usted debe recordar es que la característica principal es que da signos homolaterales. Es decir, si yo encuentro un problema de dismetría o incoordinación de extremidades del lado derecho, lo más probable es que se trate de un problema del hemisferio cerebeloso del lado derecho. Cosa contraria que ocurre en el hemisferio cerebral, o sea, cuando hay una lesión de la corteza cerebral. Cuando hay una lesión de la corteza cerebral motora, por ejemplo, del lado derecho, el problema es una hemiplegia del lado izquierdo. En este caso, en el cerebelo, es del mismo lado, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad del cerebelo. El cerebelo regula el tono muscular, por lo tanto, su afección produce hipotonía, ¿sí? Dado que existe una falla en la facilitación de los núcleos cerebelares hacia la corteza motora cerebral. Es decir, esa vía eferente que iba del cerebelo a la corteza motora, que permite o facilita de algún modo la regulación del tono muscular o la anticipación, es decir, antes de hacer un acto motor ya hay una información previa del cerebelo hacia la corteza motora para que el músculo tenga un tono, un grado de contracción adecuado al movimiento. Esa información se pierde, entonces el paciente tiene pérdida del tono muscular en la extremidad comprometida. También se pierde pues el equilibrio. El cerebelo controla lo que es la marcha, hay ataxia, ¿no? Sobre todo por falla de los músculos, del tono muscular, regulación del tono muscular de los músculos de la espalda. Disinergia o falla de coordinación, caracterizado por disartria. Sabe que para hablar se requiere de un tono muscular adecuado de los músculos que mueven las cuerdas vocales. Entonces se produce un fenómeno llamado habla escandida. Si usted busca en YouTube y pone habla escandida, va a encontrar una serie
de casos de pacientes que cuando uno lo escucha parece que estuviera hablando como si hubiera tomado alcohol, pero el paciente está sobrio, ¿no? Entonces, ese es un problema de falla de coordinación motora de los músculos que tienen que ver con lo que es el habla. No solamente cuerdas vocales, sino también tiene que ver con lo que es la lengua, músculos faringios, en fin. Dismetría, incapacidad para dirigir una extremidad hacia un punto determinado del espacio. Tremor de intención. El tremor, es decir, el temblor por falla, temblor por una afección cerebelosa, es un temblor que aparece cuando uno pide a un paciente que haga una actividad. No es un temblor de reposo, es un temblor de intención. Disdiadococinesia, es decir, la falla en la alternancia de un movimiento u otro rápido. Nistagmus, porque obviamente recuerde que hay una vía vestíbulo cerebelar que tiene que ver con lo que es la regulación de los núcleos vestibulares y estos con el control de los oculomotores, descomposición del movimiento y el signo de rebote, que es este signo en el cual uno hace resistencia a la flexión del brazo, o puede ser también en miembros inferiores también se puede dar, hace una resistencia y suelta rápidamente el brazo del paciente y el paciente se golpea la cara porque no puede regular el tono muscular del antagonista, el músculo antagonista o agonista para este movimiento, por falta de regulación del tono muscular y la anticipación ante el movimiento, ante un acto motor. Veamos tres síndromes cerebelosos. El primero, llamado lesión cerebelar del vermis anterior, es decir, por delante de la fisura primaria. Como ustedes ven, por delante de la fisura primaria, el homúnculo está controlando de cosas, músculo del tronco y músculos que tienen que ver con lo que es miembros inferiores. Entonces, cuando se daña esta zona de acá, o se atrofia esta zona específica, que acá lo vemos, ustedes ven acá el trofismo normal de esta zona del cerebelo, la zona posterior, pero la zona anterior, se supone que esta es la zona anterior del cerebelo, este es un cerebelo de una persona que estaría echada, ¿no? Estaría en decúbito, prono, ¿verdad? Acá estaría el tronco encefálico, y acá está el vermis anterior, está atrofiado comparado con esta zona de acá. Bueno, pues entonces al haber atrofia de esta zona de acá, el paciente va a tener una ataxia troncal, sobre todo problemas para caminar, problemas para la coordinación y la metría, o problemas para las pruebas de talón rodilla, es decir, de los miembros inferiores, afección de los miembros inferiores. Esto se ve sobre todo en personas que tienen el problema de alcoholismo crónico. ¿Sí? El consumo de alcohol a largo plazo produce esta atrofia en el vermis anterior. Otra lesión importante que debemos de conocer es la lesión cerebelar del vermis posterior. ¿Sí? Ahora estamos en el vermis posterior, por detrás de la fisura primaria. En la lesión del vermis posterior lo que vamos a ver, básicamente el vermis posterior regula lo que es la musculatura axial. Por lo tanto va a haber una ataxia troncal, ¿sí? Una ataxia troncal. El paciente va a tener muchos problemas para caminar, para ponerse de pie y para caminar, ¿sí? Problemas, también se puede afectar esta zona de acá, la zona del lóbulo flóculo nodular, por lo tanto puede haber problemas para el movimiento de seguimiento ocular, ¿sí? O escaneo, puede haber nistagmus. Estas afecciones producen una compresión del cuarto ventrículo y un efecto de masa, por lo tanto produciendo un síndrome de hipertensión endocraniana caracterizado por cefalea, papiledema, náuseas, vómitos, ¿sí? Y en niños es muy frecuente la aparición de este síndrome por meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor, ¿cierto? De la fosa posterior, ubicado, que comprime básicamente, ¿no? O que afecta el vermis, ¿sí? Es muy frecuente. En los niños el tumor de encéfalo más frecuente es el tumor de fosa posterior. Y de los tumores de fosa posterior, el meduloblastoma es uno de los más frecuentes en niños. En un adulto, el tumor más frecuente son los tumores de la glía por encima supratentoriales, es decir, por encima del tentorio.
Y por último, los síndromes de hemisferio cerebelar, de los hemisferios cerebelares, ¿sí? En los cuales no hay tanto problema de tronco, no es un problema de tronco lo que produce más que todo son ataxia y dismetría apendicular, es decir, las extremidades, dependiendo de la zona que esté ubicada la lesión. O sea, el paciente puede incluso hasta caminar. El tema va a ser cuando uno le pida hacer pruebas como talón rodilla o sobre todo este de acá de coordinación índice-nariz, va a tener el problema afectado, sobre todo del mismo lado. Por ejemplo, este es un infarto de la arteria cerebelar posterior inferior, en la cual lo que estamos viendo es una afección de todo un hemisferio cerebelar, ¿sí? Entonces, al estar afectado el hemisferio cerebral, en este caso del lado izquierdo, va a tener ¿qué cosa? Una dismetría en la prueba índice-nariz del lado izquierdo, mientras que la del lado derecho va a estar normal. Con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo. Muy bien, queridos alumnos, esto ha sido el fin de la segunda parte de esta semana 12. Y los espero para iniciar la última parte del curso, la cuarta parte, que tiene que ver con lo que es diencéfalo, telencéfalo y funciones superiores. Que pasen un buen fin de semana. A tu espalda, bajo tu poncho de lino, en la cinta del sombrero, quiero ver los abancajes que recojan para ti.